Con eso ya vamos a cambiar voy a pedir al próximo panel con Patricia León de WWF, y la tema ya vamos más allá hablando de la infraestructura natural y cómo es que podemos combinarlo con la infraestructura normal, gris, vamos a decir, green versus gray. ¿Y cómo es que podemos, qué son las estrategias que tenemos para que estas diferentes maneras de trabajar con los problemas de agua, de cambio climático, ya podemos empezar a hablar con los ministerios de financiamiento, con los sectores privados, para que estas estrategias puedan entrar en el futuro de las obras, la infraestructura que tenemos aquí en Perú y en otros lugares. Patricia, por favor. Muchísimas gracias, Michael. Buenas tardes a todos. Ya estamos en la penúltima sesión de esta importante trayectoria por la que nos ha llevado Catumba, analizando diferentes aspectos de nuestra forma de conservar los recursos naturales o el capital natural, ¿no?, al mismo tiempo en lo que nos desarrollamos, ¿no? Justamente este panel se trata de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para conservar la infraestructura natural o la infraestructura verde, ¿no?, y que siga proveyendo los servicios ecosistémicos al mismo tiempo, ¿no?, que invertimos en infraestructura gris, ¿no? Como en otro panel se dijo, infraestructura gris, ladrillos, ¿no?, los caminos, las represas, todas las cosas que se necesitan para desarrollarse, ¿no? En un contexto, en una América Latina, que es la región que en este momento tiene más crecimiento económico en el mundo, y sobre todo acá en nuestro país, que realmente ha modificado los últimos 7 años cómo se ve el Perú, trayendo mucha bonanza y luchando contra la pobreza, pero al mismo tiempo con un gran riesgo de perder este capital natural que nos va a servir para continuar desarrollándolos en el futuro, ¿no? Quiero llamar a mis panelistas para que se unan a mí, al señor Rodrigo Suárez Castaño, al director de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Colombia, a Juan Chang, especialista senior de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo, a Guido Bocchio, presidente del Comité de Agua de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ahí está Guido. Y me han dicho que ha habido un cambio de última hora, que nos disculpemos al señor viceministro Quijandría, y entonces no sé si ya ha llegado el señor Roger Loyola, que es director de valoración del Ministerio del Ambiente, o se nos va a unir en 1 o 2 minutos. Así que vamos a proceder aquí a empezar el panel, y después se nos unirá el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, la forma que hemos organizado este panel, ¿no?, es ¿cómo hacemos entonces para medir la protección de este capital natural, ¿no?, en el contexto de integración económica, ¿no? Entonces, existen diferentes metodologías, ¿no? Yo he escogido una referencial para comentarles, que se llama la jerarquía de mitigación, ¿no?, que ha sido elaborada por UICN en conjunto con técnicos de la sociedad civil, ¿no? Y que básicamente lo que significa es que si no puedes evitar el impacto, ¿no?, que en infraestructura gris, una gran carretera, por ejemplo, es muy difícil que se evite por completo el impacto, ¿no?, más allá de cierto nivel, ¿no?, ¿cómo vas a mitigarlo, ¿no? Y existen 4 estrategias principales, ¿no? Evitar el impacto por completo, minimizarlo, capacidad de restauración o de compensación, si es que ya no se pueden ninguna de las cosas anteriores. Y muchas veces capacidad de compensación que vaya más allá de pagar, digamos, por el impacto reducido, sino más bien traer un beneficio adicional a la población, ¿no? Entonces, yo quisiera... ahí está, Roger. Excelente. Bienvenido, Roger Loyola. ¿Cómo estás? Por favor, adelante. Ahora sí me puedo sentar.
Muy bienvenido, entonces, director de valoración del Ministerio del Ambiente. Entonces, lo que quisiera pedirle a mis panelistas, ¿no?, como nos indicaron, es una pequeña introducción de ustedes mismos, quiénes son y, digamos, a qué institución representan en el contexto, digamos, de este panel. Así es que voy a empezar por mi izquierda para darle una opción al director Loyola a integrarse, ¿no? Entonces, Guido, por favor, empezamos contigo. Muchas gracias, Patricia. Público presente, muy buenas tardes. Mi nombre es Guido Bocchio, soy presidente del Comité del Agua de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí porque es la oportunidad de compartir algunas de nuestras experiencias y aprender de otras en este proceso de aprendizaje continuo sobre el buen manejo de los recursos naturales. El Comité del Agua agrupa a las empresas de gran minería, a las empresas de electricidad importantes en el país y, por supuesto, a un grupo importante del sector petrolero. El Comité del Agua fue fundado hace ya algunos años y tiene como principal función el integrarse al interior y al exterior en temas de agua. Y me explico un poquito. Nuestro rol ha sido, a partir de los problemas que surgen con la minería principalmente y el agua, hacer mea culpa cuando corresponda, aprovechar las experiencias exitosas que tienen nuestras empresas y en este proceso de aprendizaje y de difusión del conocimiento, hacer una generación interna de información y al exterior integrarnos, cómo no, con las instituciones y las autoridades del agua. Es así como el Comité del Agua viene participando muy activamente con la Autoridad Nacional del Agua y ya lo ha hecho representando a las organizaciones de usuarios no agrarios en el Consejo Directivo de la ANA, la máxima autoridad, en el Comité Directivo del Proyecto de Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos y a nivel descentralizado, como están nuestras empresas mineras e hidroenergéticas, participando en estos 6 consejos de recursos hídricos de cuenca creados a lo largo del país. De esta forma, creo que podemos presentarnos por nuestro interés, sobre todo en el tema del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Por favor, Rodrigo. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la participación, agradecer que podamos plantear algunas de las cosas que se han discutido en este mediodía y en el día de ayer, y especialmente como mostrar algunas de las experiencias que tiene Colombia frente a ese tema. Y yo creo que Michael lo decía ahorita, es cómo incorporar esas reglas que se necesitan para poder tener el tema, digamos, del capital natural incluido, digamos, en las decisiones de esa infraestructura gris. Mi nombre, Rodrigo Suárez Castaño, director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Bueno, gracias, Patricia. También quiero agradecer a la invitación al Ministerio del Ambiente, a los organizadores, a Michael, a Gina. Muchas gracias por permitirnos estar acá. Mi nombre es Juan Chang, yo trabajo en la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad. Aquí es importante mencionar que la División de Cambio Climático y Sostenibilidad se encuentra dentro de la Gerencia de Infraestructura, ¿no? Y entonces es muy relevante tratar de explicarles a ustedes desde un banco de desarrollo, cómo se está enfocando el tema de la infraestructura y el cambio climático, ¿no? Y precisamente recientemente se ha aprobado una estrategia de infraestructura del banco. Entonces yo estoy tomando algunos elementos de esta estrategia que les voy a explicar luego. El otro punto que también quiero mencionar es cómo el banco está tomando el tema del cambio climático en general. Una de las políticas de prioridades de aumento de recursos en el banco implica que el 25% de las operaciones tienen que estar destinadas a programas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Entonces, esto es muy relevante de cómo el banco estaría prestando estos servicios de apoyo a los países en sus procesos de desarrollo, ¿no? Bueno, y eso es todo, ya con la presentación, más información. Roger, por favor.
Listo, bueno, en primer lugar quisiera dar el saludo del Ministerio del Ambiente. Mi nombre es Roger Loyola, soy el director de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Y estaba escuchando un poco las introducciones que se han hecho, y estaba pensando en la pertinencia, ¿no?, de no solamente escucharlos, sino del momento en que se hace este evento, ¿no? Porque justamente ahora en el Perú estamos discutiendo una ley que se llama Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, ¿no? Entonces, se está intentando ver cómo a través de la generación de mercados, con acuerdos voluntarios, se puede implementar este tipo de esquemas, ¿no? Yo sé que en Colombia algo ha estado funcionando, ¿no? Sin embargo, creo que lo que nosotros estamos proponiendo en el Perú tiene tal vez la característica de que lo que queremos es que la gente se junte entre ella y entre ella misma, reconociendo la importancia que tiene el capital natural, decida cuidarlo, conservarlo o usarlo sosteniblemente, ¿no? Entonces, justo las instrucciones que ustedes estaban haciendo en este momento las sentí muy pertinentes, ¿no? Y creo que puede ser una mesa de discusión muy interesante para cuestiones políticas que se tienen que resolver en estos días, ¿no? Y otra cosa más que se mencionó sobre el capital natural, justo ahora en el Congreso hay un interés por eso, ¿no? El día viernes o el día lunes, no estoy seguro, hay que explicarle a los congresistas qué significa, ¿no? Y cómo eso después eventualmente va a tener su impacto en actividades humanas y en actividades productivas, ¿no? Entonces creo que ya el mensaje está llegando a los niveles de decisión más altos y creo que podemos tener un futuro promisor para el buen cuidado del ambiente en el Perú. Gracias. No, perfecto, Roger. Y justamente tu presentación me da pie perfectamente a la primera pregunta. Digamos que la forma de moderación es yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de los actores y después uno también pueden discutir si alguien está, digamos, si hay alguna pregunta adicional y también abrir preguntas para los participantes. Entonces, primero voy a dirigir una pregunta al Ministerio del Ambiente del Perú y después a Colombia, porque es en la parte del rol del Estado, ¿no? Entonces, justamente, es un poquito lo que ya nos estabas empezando a contar. Nos gustaría que nos explayaras un poquito más el rol del Estado en la legislación y en esquemas de compensación, aplicando o adaptando, ¿no?, la jerarquía de mitigación, ¿no? Que justamente en esto acá, ¿qué estamos haciendo acá en el Perú? Justamente nos estabas contando de la ley. Entonces te quería pedir que nos contaras un poquito más, como unos 5 minutos, de qué se trata. Ya, a ver, o sea, que en realidad la compensación y la retribución aquí son cosas diferentes, ¿ya? O sea, yo estaba justamente mencionando lo de la retribución, y la retribución implica más o menos un reconocimiento económico por alguna acción, ¿no? Esta acción puede ser una acción de conservación, puede ser una acción de recuperación o puede ser una acción de uso sostenible, ¿no? Entonces, la idea pues es que dos partes se ponen de acuerdo, ¿no? Y se ponen de acuerdo en acciones, ¿no? O sea, que es tal vez la parte diferente con otro tipo de esquemas de lo que se conoce como pago por servicios ambientales, ¿no? En otro tipo de esquemas, la idea de la retribución es que uno pague por el servicio ambiental, ¿no? Pero en realidad es medio complicado, ¿no? Porque en la práctica es difícil hacer la medición de este servicio y requiere un gran esfuerzo para poder hacer su seguimiento. Entonces, funciona bien cuando tienes todo el respaldo institucional, cuando tienes el avance científico adecuado para poder hacer eso, ¿no? Pero cuando no lo tienes, entonces tienes que reformular tu propuesta para que efectivamente sea aplicable. Entonces, justamente la propuesta que se tiene ahora es que no se haga el pago por el servicio, sino se haga el pago por la acción que ayudaría a mantener los servicios, ¿no? Y estamos hablando de acciones humanas, ¿no? Y aquí la ventaja es que las acciones humanas son más fáciles de ser verificables, son más fáciles de poder seguidas y son más fáciles de poder ser controladas por todos. Entonces ahí creo que hay una diferencia que me parece que es importante, ¿no? O sea, porque al final no estamos yendo sobre el servicio específicamente con todas las dificultades que eso significa, sino sobre algo que eventualmente nosotros podemos hacer un seguimiento, ¿no? Y eso nos va a permitir después medir el grado de efectividad que pueden tener este tipo de medidas. Ahora, eso es por un lado y que tiene que ver con la retribución, ¿no? Pero por otro lado tenemos una directiva de compensación, ¿no? Que es esta directiva de compensación por biodiversidad, ¿no? O sea, a donde está claramente reflejada esta jerarquía
de la mitigación, que es una directiva que en realidad ya es parte de la legislación. O sea, cuando uno presenta los instrumentos de gestión ambiental que la empresa tiene que hacer para desarrollar un proyecto, uno de los requisitos que se le pide es presentar un plan de compensación ambiental, ¿no? Y la verdad es que se puso en la legislación, hay que presentar el plan, pero no se definió qué cosa era el plan, no se definió en qué consistía el plan. Entonces, cuando no se define algo muy claramente, cada uno lo puede interpretar a su manera, ¿no? Y eso es un poco lo que ha venido sucediendo en el Perú. O sea, digamos, algunos vieron, esto es compensación, entonces esto significa que hay que responder en dinero, ¿no? Otros lo pensaron de otra forma, en fin, ¿no? O sea, pero no ha habido una orientación clara de qué cosa significaba eso, ¿no? Entonces, ya a partir de hace un par de años el Ministerio ha estado pensando mejor en cuál sería la mejor señal que debería tener un plan de este tipo, ¿no? Y la idea es que este tipo de plan sea complementario a todo lo que se hizo antes, ¿no? O sea, hay un plan de mitigación, hay un plan de relaciones comunitarias, en fin, ¿no? O sea, y el último que viene es el plan de compensación, ¿no? Que básicamente estaría enfocado en aquellos impactos que no se pueden evitar, ¿no? O sea, finalmente, pues no, yo hago una actividad minera, entonces hago un determinado hueco en el suelo, y eso es un impacto que por más medidas que yo pueda aplicar, en realidad el impacto no se puede evitar, ¿no? O sea, ahí está presente. Y la compensación iría básicamente enfocado en eso, ¿no? Que es una compensación donde lo que se pretende es, mira, ya que se ha dañado una determinada cantidad de ecosistema, una determinada cantidad de hectáreas, que esas puedan ser recuperadas en otro lado, ¿no? Y de tal manera que el balance al final, ¿no?, entre lo que eventualmente se perdió y la recuperación que haya, al final tenga como una suma cero, ¿no? O sea, que efectivamente pues la pérdida que se pueda producir sea la mínima posible, ¿no? Que nosotros creemos que es un sistema que nos puede ayudar a aliviar una serie de problemas, ¿no? Porque los conflictos seguramente están relacionados con eso, ¿no? Que muchas veces van y se reclaman de que se está perdiendo la naturaleza, en fin, ¿no? Pero si uno ve que, por otro lado, eso que se perdió está siendo presente, está siendo recuperado, entonces en realidad no existiría esta justificación para decir que siempre las actividades productivas están generando un conflicto. Entonces, esa es un poco la idea de esta directiva de compensación, que aún está en estudio en el Ministerio, porque requiere pues de una serie de precisiones y una serie de detalles que creo que ya han avanzado bastante eso en Colombia, ¿no? Que nosotros un poco ya hemos visto lo que se ha ido haciendo por esos lados, pero nosotros queremos hacer algo no tan refinado, sino algo mucho más simple, ¿no? Porque creemos que con la simpleza se puede ir avanzando, ¿no? O sea, cuando haces una cosa demasiado refinada, después tienes el problema que tienes que tener todo el cuerpo técnico suficiente para que esa parte que es muy técnica se pueda implementar. Entonces, por eso creo que nosotros aquí tenemos que ir con cuidado con eso, para poder dar buenas señales, ¿no? Porque al final lo que queremos es que las actividades productivas se sigan dando, ¿no? Pero siempre respetando al ambiente y los componentes que él tiene, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Roger. Y justamente quería preguntarle al Ministerio de Colombia, ¿cuál es la experiencia en Colombia? ¿Cómo se ha afrontado eso? Pues nosotros somos países vecinos, hermanos, muchas veces intercambiamos información. Sé que el Ministerio de Ambiente lo ha estado haciendo, pero justamente esto acá es para informar a una audiencia más amplia, ¿no? ¿Cuál es el caso de Colombia y cómo han enfrentado ustedes este tema? Patricia, muchas gracias. Yo creo que muy similar la experiencia, las mismas dificultades, ese plan de compensación, faltaban responder varias preguntas, el qué, el cómo, el cuándo, ¿sí? Y nos pasaban, digamos, somos claros en que la diversidad digamos, profesional, los equipos multidisciplinarios son muy importantes, pero en estos casos, digamos, a veces no nos funcionaban tan bien. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales que decían, no, su compensación es 1 a 5 durante 3 años, y otro decía su compensación es 1 a 400 durante 6 meses. Y ahí teníamos algunas dificultades, y lo que nos pasaba en algunas situaciones era que teníamos compensaciones sobre unos mismos predios. No teníamos la capacidad de hacer ese seguimiento de esas compensaciones que estaban haciendo, digamos,
aquí nuestros compañeros de la derecha. Entonces, digamos que no teníamos esa claridad y tratamos de hacer algo, no sé si es muy refinado o no, pero que veo que la implementación nos está funcionando, y partimos, digamos, de un problema que resolvió dos situaciones, y ya las voy a explicar cuáles fueron esas dos situaciones. Cuando pensamos en el manual de compensaciones, pensamos en una metodología que fuera clara, que atacara esa dificultad que teníamos de esas compensaciones dispersas, de pronto repetitivas, mal desarrolladas, y aquí me referiré un poquito, digamos, a lo que mencionaba Yolanda ayer, la palabra de esa crisis. Creo que ahí vimos una oportunidad. Siempre que hay una crisis debemos sacar esas oportunidades, y de ahí nos aprovechamos. Y nos aprovechamos en el sentido de poder pensarlo un poquito mejor y llegar, digamos, al corazón del asunto, resolviendo, digamos, haciendo un mapa ecosistémico de nuestro país, identificando nuestra biodiversidad. Aquí me regañará Patricia, pero bueno, no sé si es la palabra adecuada, los biomas, identificamos más de 300 biomas en el país, les dimos unas clasificaciones a esos ecosistemas, teniendo en cuenta, digamos, la rareza, la pertinencia, la representación en nuestro país, y les dimos unos puntajes a esos ecosistemas que están asociados a una biodiversidad, y una biodiversidad que hoy tienden ya a mirar un poco más allá, no la del momento, sino que también tratamos de incluir esos escenarios de cambio climático dentro de ese proceso. Entonces le dimos esa relevancia, rareza, pertinencias a esos ecosistemas, y les dimos unos puntajes. Obviamente tras un mapa, el mapa, digamos, de ecosistemas, y un modelo que hay detrás. Pareciera que sí es refinado, pero digamos que es más sencillo de lo que parece. Pero entonces, ya con ese mapa, con esas clasificaciones y esos puntajes, cuando digamos, un proyecto minero energético, de hidrocarburos, de infraestructura, se quiere desarrollar en un determinado sitio, pues va a tener que establecer una compensación de acuerdo a lo que le dé este modelo. Digamos, ya no es a lo que dijo el profesional, que era 1 a 5 por 4 meses o no sé qué, sino lo que le está dando los criterios de ese ecosistema. Y aquí resolvíamos, ese es uno como de los primeros problemas que estamos resolviendo, es establecer unas compensaciones que fueran completamente claras, porque eso es lo que quiere también el sector, que son unas reglas claras para poder ellos saber a qué se van a enfrentar ante una autoridad que sepa realmente todas las expectativas. Y aquí es donde resolvemos el otro asunto, que es en Colombia, digamos, nuestra ley ambiental es del 93, veníamos con la emoción de Río y sacamos todo lo de el tema de prevención ahí en la ley para los proyectos, digamos, de infraestructura. Y hablábamos de lo que seguramente es una copia de otros países, que es el diagnóstico ambiental de alternativas, que contempla esa jerarquía de la mitigación, esa prevención. Y aquí voy a hacer como un símil que podrá ser simpático, pero es lo que nos estaba pasando en la toma de las decisiones, y es, imagínense que vamos a un derby de caballos y nos presentan, y eso le pasaba a la autoridad ambiental, le presentaban esas alternativas, pero nos presentaban 2 burros y un caballo, obviamente para que uno seleccionara el caballo, porque esa era la alternativa que al empresario necesitaba, requería, porque uno construye en el predio de uno, más no en el del vecino, ¿sí? Eso pasaba a veces, que compraban el predio antes de saber realmente cómo era que iban a hacer su proyecto. Ya se tenían la mala suerte que seleccionábamos el burro, ¿no? Entonces, lo que viene resultando de esto es que empezamos a resolver ese aspecto. ¿En qué sentido? Si esas compensaciones que hoy van de 1 a 10, siendo 1 el valor mínimo, es decir, por 1 hectárea de pastos, usted tendrá que compensar 1 hectárea de pasto. Pero si usted va a intervenir un bosque, digamos, primario, importante, que sea raro, que no tenga poca representatividad y demás, tendrá que compensar por 10, ¿sí? Por la vida útil del proyecto. ¿Eso qué significa? Que ya hoy entra una variable económica en la decisión, y ahí empezamos a hablar, Michael, capital natural. Ahí empieza a cobrar relevancia el tema del capital natural. Entonces ese 10 ya entra en la decisión, y no en la decisión final, sino empieza a entrar en esa decisión en donde empiezan a hacer la prefactibilidad. Porque, digamos, en un caso, no sé cómo sean
digamos, los temas de las hidroeléctricas en Perú, pero en Colombia tenemos hidroeléctricas que pueden llegar a inundar 3.000 hectáreas. Cuando uno multiplica por 10, son 30.000. 30.000 hectáreas es considerable para una toma de decisión de un proyecto de esta magnitud. Entonces ahí ya empieza a cobrar mucha relevancia, digamos, la decisión, no solo como la compensación al final de nuestra jerarquía, sino al principio, para la toma de la decisión, al principio ya ese diagnóstico ambiental de alternativas, esa alternativa ya cobra relevancia, sin ánimo de pensar que, digamos, donde están los pastos que pueda hacer ganadería o agricultura, por eso estamos trabajando muy de la mano ahí con César, también en los procesos con Fedegan, es como darle valor a esos ecosistemas que tenemos y buscar que se tomen las mejores decisiones. Eso es un poco como el ejemplo que tenemos en Colombia. Tenemos una presentación, queda disponible y cualquier duda con el mayor gusto. Espectacular, y también la audiencia va a tener mucha oportunidad también para hacerte preguntas, ¿no? Y recordando también que estamos hablando de capital natural como biodiversidad, como bosques, como agua, ¿no? Como mares, ¿no? Hay muchísimas partes del capital natural en el cual es muy abundante acá en el Perú. Entonces ahora le voy a pedir justamente a la empresa privada, a Guido Bocchio, para que justamente nos comente cómo está enfrentando tu gremio, cómo aplicando tu gremio, o quizás un caso de estudio específico, estos principios, ¿no? para reducir el impacto, mitigar el impacto o compensarlo, ¿no? Cómo se está aplicando dentro de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir que desde nuestro comité nosotros tenemos un enfoque de gestión del agua principalmente, y hay un comité ambiental dentro de la sociedad que quién sabe hubiera sido ideal que esté acá presente para poder responder con más amplitud a este tema. Cuando me pidieron participar y me pidieron enfocarnos en el tema de este interesante debate, yo empecé a buscar algunas cifras sobre infraestructura. No me quiero desviar de tu pregunta, quiero abordarla dentro de lo que yo puedo responder. A ver, la actividad minera... También puedes añadir a la pregunta. Sí, claro que sí. Gracias, Patricia. La actividad minera es una de las actividades mineras más reguladas en el país. De hecho, en el país se empezó a gestar toda la regulación ambiental general, y estoy hablando de normas con rango legal, a partir de las regulaciones de rango inferior al legal impuestas al sector minero. Estamos pensando en que en los años 90, que se generó toda esta corriente de regulación ambiental, antes no existía prácticamente el detalle de evaluación ambiental que el día de hoy tenemos. A partir de esta normatividad, más la experiencia traída por muchas corporaciones que vinieron junto con sus buenas prácticas y sus relaciones con gremios internacionales como el ICCM, vinieron a Perú también prácticas corporativas individuales de empresas y prácticas corporativas globales. Así es como existen en el país ya acciones voluntarias en relación a evaluaciones ambientales que van inclusive más allá de estas exigentes normas ambientales con las que a veces nos toca lidiar y tratar de cumplir e inclusive a veces voluntariamente exceder. Todavía estoy en un ámbito general porque, y quiero terminar aterrizando en mi respuesta a algunos temas puntuales. Me parece importante hacer esta introducción y decir que es desde el sector minero que se gesta esto, porque en la actualidad el sector que sigue siendo más observado es justamente el minero. Suelo decir a mis alumnos en las universidades en las que enseño que tengan mucho cuidado. Algunos están en el sector minero, otros están en el sector agrícola, enseño en ambas universidades, pero cuando me toca enseñar a los alumnos del sector minero, les digo, tengan cuidado porque al sector minero se le ve con microscopio y a los otros sectores se les ve con larga vista en el Perú. Esta realidad que nos toca vivir no es para asustarnos en el sector minero, es una realidad incorporada, es una
un código de conducta que cada empresa tiene. Y entonces, en la actualidad, desde que se gestó, por ejemplo, el control de efluentes para los efluentes minero-metalúrgicos allá por los años fines de los 80 y 90, y hoy en día terminan con límites máximos permisibles fijados para distintos sectores, con estándares de calidad para el agua. Las empresas mineras vienen actuando con este sentido de responsabilidad ambiental, cumpliendo normas, como decía yo, de la Ley General del Ambiente y de este régimen o este sistema de evaluación ambiental que lleva, según los casos, a cumplir con mecanismos que van determinados por un trabajo muy profesional establecido por estudios de impacto ambiental. Estos instrumentos de impacto ambiental, que son realizados por profesionales de distintas disciplinas, están basados en un esquema, digamos, bastante simple. Primero evitar, luego tratar de remediar y finalmente buscar compensar cuando corresponda. Y todos estos están, digamos, estas prácticas están siendo evaluadas constantemente en un estándar de mejoramiento de la calidad. Quisiera mencionar, para terminar, por ejemplo, en los límites máximos permisibles que empiezan siendo controlados, como decía, para los efluentes minero-metalúrgicos, en la actualidad los límites máximos permisibles son estándares o parámetros que están obligados a cumplir por mandato de la ley todas las empresas, no solamente las mineras, sino todas aquellas que emitan algún tipo de vertimiento. Todos estos vertimientos, por mandato de la Ley de Recursos Hídricos, deben ser debidamente controlados en función a ciertas precisiones técnicas que fija el Ministerio del Ambiente. Y esto yo creo que viene siendo cumplido. En temas de estándares de calidad ambiental, es decir, parámetros para los cuerpos receptores, también hay normas muy exigentes y creo que tenemos un problema con algunas autoridades ambientales que vienen entendiendo que estos estándares de calidad ambiental, estos mecanismos de control de cuerpos receptores, pueden ser usados como mecanismos equiparables a los límites máximos permisibles. Estos son procesos de evolución. Perú es un país que ha adoptado normas ambientales que no tienen más de 2 décadas y creemos que en este proceso de la mano, la inversión privada con el Estado y la sociedad civil, podemos construir un desarrollo sostenible. Ese es un tema bien importante con el que termino. Los proyectos de inversión privada hoy en día tienen una visión de largo plazo, tienen una visión de desarrollo sostenible, entonces buscamos cuidar los recursos naturales, no solamente pensando en nuestra generación, sino en nuestros hijos y en nuestros nietos. Gracias. Muchísimas gracias, Guido. Excelente. Después de que escuchemos a Juan del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando conversamos, no sé si querías añadir un poco, cuando se va más allá de la compensación para el beneficio de las poblaciones aledañas, ¿no? Entonces, te lo dejo a libre albedrío. Juan, a mí me encanta el mix de este panel que ha organizado Catumba, y lo que quería preguntarte en cuestión al Banco Interamericano de Desarrollo es cómo se está aplicando este esquema en las salvaguardas del banco y también en los esquemas de mitigación. Bueno, gracias Patricia. Qué bueno que me habías adelantado la pregunta para tener una respuesta más o menos hecha. Yo tengo una presentación que responde a la segunda parte de la pregunta, de cómo el banco está abordando este tema de la infraestructura y los nuevos esquemas y los cambios que están habiendo en América Latina, ¿no? Entonces, no sé si me ayudan con la... Ok, es muy breve. Entonces, esto es, por ejemplo, ahora que escuchamos a los gobiernos de Colombia, Perú, es claro que, y al sector privado, es claro que va a seguir habiendo una demanda por infraestructura y que obviamente no podemos negar la necesidad de tenerla porque está directamente relacionada
al crecimiento económico, ¿no? Entonces, esta es la tendencia en América Latina y el Caribe, es una relación directa de crecimiento económico y la infraestructura. También es importante notar que América Latina actualmente tiene una brecha de financiamiento para tener la infraestructura que requiere para lograr modelos de desarrollo sostenible. Aproximadamente se estimó que son 250.000 millones por año, por largos periodos. Entonces, va a seguir habiendo, y la necesidad de contar con herramientas que nos están comentando, como las de compensaciones u otras herramientas, van a ser necesarias en el futuro. Okay, este es un ejemplo de, cuando hablamos de infraestructura, no solo, hay varias formas de ver la infraestructura, puede ser por el lado positivo, pero también no necesariamente por el eje del desarrollo. Este es un ejemplo muy bueno de cómo una inversión en reducir los costos de transporte puede generar un impacto significativo en las exportaciones, ¿no? Por ejemplo, si se reduce un 1% el costo de transporte en Perú y en Chile, las exportaciones pueden aumentar del 4 a 5%. En Colombia sería, si se reduce el 10% el costo, las exportaciones pueden aumentar entre el 5 y 7%. Entonces, necesitamos infraestructura y no podemos negarnos a eso. Los que somos conservacionistas, yo también vengo al bosque, vemos usualmente otro escenario, ¿no? Este es las fotos de Rondonia, y conocemos qué es lo que pasa cuando tenemos infraestructura que no está integrada a procesos de planificación de largo plazo, que no han sido sostenibles o que vienen de un punto de vista muy centralizado de un, digamos, entre comillas, desarrollo, ¿no? Entonces yo también retomo la palabra de Guido cuando mencionaba de que la inversión privada tiene que estar orientada también al desarrollo sostenible. Entonces, eso es algo que, si bien está en el discurso desde mucho tiempo, la práctica no ha demostrado eso necesariamente hasta la fecha. Adicionalmente, cuando tenemos este escenario anterior, vemos que el impacto no solamente es el impacto directo e indirecto de tener una infraestructura mal planificada, sino el adicional de contribuciones al cambio climático. Y aquí vemos que casi la mitad de las emisiones en Latinoamérica vienen del cambio sobre el suelo. Y este es el otro punto que mencionó el ministro Pulgar ayer, que siempre es importante tener en cuenta. Si seguimos las tendencias actuales, vamos a estar por 5 veces más de lo que deberíamos estar para mantener la temperatura no más de 2 grados centígrados sobre el periodo industrial. Entonces, necesitamos acciones inmediatas también y necesitamos la infraestructura. Entonces tenemos ahí las variables que combinar, porque tenemos que contrarrestar el cambio climático, pero también vamos a seguir demandando infraestructura en América Latina, ¿no? El costo de los daños estimados por cambio climático pueden ser 100.000 millones anuales por año. Entonces, si vemos lo que necesitamos en invertir versus una infraestructura sostenible, digamos, es mucho menor de las pérdidas que vamos a tener con cambio climático. Entonces, desde el BID, ¿cómo estamos atendiendo este tema? Recientemente se ha publicado la estrategia de infraestructura, y esta tiene entre sus áreas prioritarias, precisamente es asegurar una infraestructura social y ambientalmente sostenible. Esto incluye los criterios de mitigación y adaptación, y es desarrollar una infraestructura que considere la planificación desde el inicio, la participación de los actores, que considere la valoración de los activos naturales. Si bien, otra vez repitiendo, sí necesitamos infraestructura para mover la economía, pero hay que ponerla donde realmente va a generar ese valor agregado, valor económico, ambiental, social. No necesariamente todas las carreteras te llevan a una mejora. Bueno, no me pregunten si esto lo hizo el BID, pero me pareció una foto muy buena de las opciones que pueden haber, ¿no? Y en cuanto a las salvaguardas del banco, en efecto, así como las multilaterales en general, el BID tiene un esquema de salvaguardas y hay unas políticas para que todas las iniciativas del banco pasen por estos esquemas de salvaguardas que también ahora consideran variables de cambio climático, ¿no? Y un ejemplo reciente es que
ya tenemos varias solicitudes de varios gobiernos, incluyendo de Colombia, de cómo podemos adelantarnos a los futuros previsibles cuando se planean carreteras en zonas con débil gobernanza. Entonces, estamos apoyando en hacer modelamientos y ver cómo los países se preparan a estos escenarios que van a ocurrir de todas maneras. Va a haber la infraestructura, pero qué herramientas como las compensaciones, mercados internos, de valoración podemos poner en pie, adicionalmente a de fortalecer la gobernanza de los países, para que una vez que se tenga la infraestructura se genere un desarrollo, pero el desarrollo del que todos esperamos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Creo que acá hay muchísima información y estamos hablando de que las inversiones, digamos, la tendencia de las inversiones va a ser muy creciente, ¿no? Y sobre todo en América Latina, ¿no? Al mismo tiempo el riesgo aumenta, ¿no? Y lo que escuché, digamos, de Roger, ¿no? Es que nuestro país está exactamente tratando de ver, ¿no? cómo pone las reglas del juego claras, ¿no? Que en Colombia ha sido uno de los factores cruciales, ¿no? Para también que sea, digamos, digamos, una aproximación justa para todos los actores, ¿no? Desde el sector corporativo hasta las comunidades, para ver exactamente, ¿no? Si es que uno va a invertir, cuál es esa variable económica desde el estudio de prefactibilidad, ¿no? Y que eso es parte de lo que creo que todos los actores pedimos del Estado, ¿no? Cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y cómo esas reglas del juego, digamos, están en el contexto de otras legislaciones, porque a veces, como decía también un poco Guido, a veces hay digamos, legislaciones que vienen de diferentes sectores, pero que apuntan a una misma área, ¿no? Y a veces no se coordinan entre sí, ¿no? Entonces estaba viendo un poquito, digamos, todas estas variables, lo que ustedes estaban comentando. No sé si dentro del panel hay algo que quieran comentar entre ustedes o si el público quisiera hacer algunas preguntas, por favor. Sí, Guido. Sí, vayan pensando en sus preguntas. Yo quería apuntar algo que pensaba que alguien lo iba a decir. Es básicamente hablar de cifras. Yo no soy un experto en cifras, de hecho tengo una formación jurídica y las cifras no me vienen muy bien, pero me parece importante mencionar dos approaches en relación a la infraestructura básica. Estamos en un país en vías de desarrollo y hay una seria institución que es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, que hizo un estudio con ESAN, una prestigiosa universidad, y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Esto es de cara a una reflexión. Y la brecha de infraestructura total en Perú es de 33.186 millones en el periodo 2012 al 2021. De esta, hay un 58% de infraestructura que tiene que ver con agua potable, saneamiento e infraestructura hidráulica. Estamos hablando de 19.000 y pico millones. Pero según la ANA, la Autoridad del Agua en el país, que ha hecho un Plan Nacional de Recursos Hídricos y que tiene todo un tema de desarrollo de infraestructura hidráulica con un gran déficit en el país, al 2021, ahí juntando un poco los periodos, la inversión en infraestructura hidráulica requerida es de 62.583 millones de soles, que es más o menos 20.860 millones de dólares, solamente en infraestructura hidráulica. Y entonces la pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos en el desarrollo, completando, cerrando esta brecha en infraestructura hidráulica para generar mejores condiciones de vida en el país? Por ejemplo, en el Congreso se está discutiendo la primera modificación de nuestra Constitución para consagrar un derecho humano al agua, que debiera de ser con precisión al agua potable y al saneamiento, y justamente atiende estas necesidades en el país. Y entonces yo traigo a este panel la pregunta, esta infraestructura gris que criticamos, pero que necesitamos, por ejemplo, para atender esta necesidad de agua para la atención humana, ¿cómo se condice con una infraestructura verde que también necesitamos cuidar? Entonces, yo aportaría
desde nuestro sector minero, por ejemplo, hay muchas actividades de uso de aguas, por ejemplo, contaminadas por algunas empresas mineras, que lo que buscan es evitar tocar el agua de ríos o de lagos o disponibles para uso poblacional o agrícola, que son los dos sectores más demandantes. Por ejemplo, el sector agrícola usa el 80% del agua superficial disponible en el país, y el sector minero usa entre el 1.3 y hasta el 2% del agua total en el país. Y entonces, la pregunta creo que es válida para este taller que se denomina la protección de infraestructura natural en medio de la integración económica y las inversiones en infraestructura gris. Como no tengo la respuesta, pero creo que es válido preguntársela ante esta situación de reto, ¿no? de cómo cerramos esa brecha de infraestructura gris. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si Roger o Rodrigo quieren dar un intento de contestar esa pregunta. No, yo creo que la pregunta es muy válida y allá veo una cabecita que nos iluminó ayer y que nos decía el problema es de todos y la solución es de todos. Y creo que esto lo tenemos que solucionar entre todos. Estoy hablando de Patti, que nos lo hablaba, que la respuesta seguramente está en el corazón y creo que lo tenemos que hacer entre todos. Y ahorita en el panel anterior había como una discusión que decían que no, que el sector que más contamina es el A, el B, y uno decía, no, aquí creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es entre todos. Entonces seguramente si logramos incorporar este tipo de decisiones como la que estamos mencionando, digamos, que ha incorporado, digamos, Colombia, para el sector, digamos, de infraestructura, y cuando hablo de infraestructura, digamos, en Colombia hay unas actividades que están licenciadas. Estamos pensando, digamos, en minería, hidrocarburos, todos los temas de infraestructura, entonces puertos, aeropuertos, temas férreos, vías, entre otros. Digamos que ahí estamos dando como una parte de la solución, pero ahora estaba pensando, nos falta seguramente el sector urbano, ¿sí? Porque el sector urbano es un sector de muy rápido crecimiento, más en países en vía de desarrollo, y vemos... Me sorprendió también el dato de ayer, porque cuando uno le hablan de desierto es como que uno siempre trata de pensar en África, y decían es la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto, Lima. Entonces uno decía, eso es importante, y ahí es donde tenemos que empezar a buscar también soluciones asociadas a todo este tema de desarrollo sostenible. Entonces lo que plantea Guido creo que es muy válido, es muy importante, pero creo que la solución tiene que estar en todos nosotros, y por eso me refería un poco a lo que mencionaba Patti, que la respuesta creo que está en cada uno, y cosas sencillas que puedan pensar que son pasajeras o muy simples. Ahorita estaba en el baño y había un compañero y él le cogió 4 toallas para secarse las manos. Pues hubo unos ingenieros industriales que duraron un buen rato pensando que con una sola nos podemos sentar las manos. Entonces, si cambiamos esos patrones de consumo en el baño, en la avenida, en la no sé qué, dice más, creo que podemos tener como este tipo de acercamientos a lo del capital natural, la infraestructura verde, la gris y no sé qué. Creo que eso está en los patrones de consumo de cada uno de nosotros. Entonces, y de eso se trata también el cambio climático, es esa crisis que nos brinda una oportunidad, y una oportunidad también de planear a 100 años, porque antes no lo hacíamos por periodos de gobierno de 4 años, y no quiero ponerle color ni rojo, ni verde, ni amarillo, ni azul. Es una oportunidad que tenemos que tomar, porque si no la tomamos ahora, creo que se nos va. Así es, y también como por ejemplo puntualizaba Francisco Dummler, ¿no? Y siguiendo el comentario de Guido, va a ser necesario continuar en ese tipo de inversión, ¿no? Se va a necesitar un trasvase, que ya existe parte del trasvase, para suplir las necesidades actuales de Lima, ¿no? Entonces, si no, ya tendríamos escasez de agua en este momento, y Lima simplemente no debería crecer, esa sería la otra alternativa, ¿no? Entonces, la infraestructura va a seguir creciendo, es cómo hacemos para que haya este balance, ¿no? Y que los ecosistemas nos sigan proveyendo los servicios. Por favor, preguntas del público. Ahí tenemos una pregunta, 2 preguntas. Ahí vienen los micrófonos.
Esta la vi bien rápido. Buenas tardes con ustedes. De nuevo, soy Lucía Castillo, yo vivo en la Amazonía del Ecuador y vivo en un cantón muy chiquitito que se llama Carlos Julio Arosemena Tola, que tiene alrededor de 600 kilómetros cuadrados y 4.000 habitantes. Y desde ahí yo les quería preguntar, pese a que nosotros estamos un poquito lejos, supongo que ustedes habrán escuchado la campaña a la que ha emprendido el gobierno ecuatoriano de mostrar al mundo, a las celebridades, a todos los que nos visitan, la mano negra de Chevron Texaco. Es una de las muestras más fehacientes que tiene el Ecuador para su tristeza, de no haber tenido políticas de regulación seguramente oportunas, y que nosotros de hecho no queremos que vuelva a pasar algo así. Son como 13 piscinas, o quizás estoy errada en el número, llenas de petróleo que no sabemos qué hacer. El Ecuador está reclamando que vengan a limpiar y no quieren limpiar. Al contrario, nos ganamos un desprestigio internacional adicional y además tenemos que nosotros pagar para limpiar lo que dejaron haciendo otros. Bueno, entonces ahora viene la parte que a mí me gustaría preguntarles a ustedes. Eso evidencia que el Ecuador probablemente, no sé hasta qué punto estaría capaz de monitorear, de regular realmente las actividades extractivas, por ejemplo, y sobre todo las mineras en las cuales nosotros nos estamos inaugurando. Como ustedes saben, nosotros no tenemos mayor experiencia en minería a cielo abierto y recién nos estamos ya inaugurando en esto, y yo tengo mis serias dudas de que seamos capaces realmente de vigilar que eso se haga dentro de los estándares que ustedes mencionaron, que están generalmente en los estudios que se requiere para presentar, para obtener la aprobación para la ejecución de estos proyectos. Aprovechando que tengo al señor Rodrigo Suárez del Ministerio de Ambiente de Colombia y al señor Roger Loyola, yo quería preguntarles cómo estamos en el Perú en esa capacidad. Yo espero y aspiro que mucho mejor que nosotros, porque a mí sí me preocupa. Y cómo ellos están haciendo ese trabajo, digamos, para garantizar el derecho de la ciudadanía a tener un bienestar, digamos, sobre todo las poblaciones aledañas a esos proyectos. Más allá de que necesitamos ciertamente dinero para ese tipo de infraestructura. Gracias. ¿Por qué no vamos contestando esta pregunta? He visto 3 manos más. A ver, Rogelio, Roger. Voy a intentar responder la pregunta, pero también un poco reafirmar una lógica que tiene el Ministerio del Ambiente que tal vez no sea tan clara, ¿no? O sea, el Ministerio del Ambiente considera que el Perú todavía tiene que crecer, ¿no? O sea, como bien se ha mencionado, aún somos un país pobre. Entonces hay necesidades que tenemos que llenar de una buena parte de la población, y por lo tanto el crecimiento económico es un crecimiento necesario para el Perú, ¿no? O sea, y el Ministerio del Ambiente tiene certeza que eso se tiene que dar, porque si no, no vamos a poder lograr las metas que queremos. Ahora, digamos, lo que sí nos interesa es que este crecimiento económico sea pues sostenido en el tiempo, ¿no? Es decir, que podamos mantenerlo, ¿no? Y mantenerlo implica que la fuente que nos dan los ecosistemas, que nos dan los servicios para la utilización de toda la población también se sigan manteniendo. Es decir, lo que queremos es un crecimiento económico con respecto al ambiente, ¿no? O sea, pero no estamos en contra de la inversión, es más, o sea, hay casos donde nosotros tenemos o estamos seguros que es necesario pues hacer algunos cambios en el paisaje porque hay que acceder, hay que darle a la población un mejor acceso a la educación, un mejor acceso a la salud. Entonces hay algunos sacrificios que hay que hacer, ¿no? Pero la idea es que en esa disyuntiva no nos olvidemos que es la naturaleza pues la que nos provee de los bienes y servicios que nos sirven para mantener la vida de las personas. Con relación a lo que mencionaba sobre los proyectos y la población que está alrededor, ¿no? O sea, que es una cosa bien complicada, ¿no? Porque lo que generalmente sucede es que se instala un proyecto, ¿no?
ese proyecto genera regalías, ¿no?, o canon hacia la población que está alrededor, ¿no? Y ese traspaso de los beneficios no es un traspaso que se da en forma tan clara, ¿ya? Claro, digamos, alguna parte la hacen las empresas, ¿no? Pero en realidad ese traspaso no lo deberían hacer las empresas, lo debería hacer el Estado, ¿no? Porque lo que la población quiere cuando se instala un proyecto, pues, es que mejore su calidad de vida, y su calidad de vida tiene varios componentes, ¿no? Y uno de los componentes tiene que ver con educación, con salud, en fin, ¿no? Que esas atenciones, ¿no?, como decía, no los tiene que dar la empresa, los tiene que dar el Estado. Y la forma que tenemos para eso es el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no?, que es la forma que tenemos nosotros de hacer que se puedan construir escuelas, se puedan construir postas, en fin, darle los servicios que la población quiere, ¿no? Pero eso, pues, no es tan fácil porque hay toda una serie de exigencias que no hacen viable que la población realmente disfrute de los beneficios de tener un proyecto al lado de ella, ¿no? Y lo que se generan después son conflictos, pues, ¿no? Porque como ese beneficio no llega tan rápidamente, la gente siente, pues, que la actividad, en vez de mejorarle la vida, lo viene a perjudicar, ¿no? Y la otra cosa que mencionabas con relación a la minería, y en Ecuador, yo creo que todos hemos aprendido, ¿no? O sea, tú mencionabas esto de los pozos, que ahora hay que buscar quién los limpia. Nosotros también tenemos pasivos, ¿no? Pero esos pasivos los tenemos porque cuando llegaron las inversiones no supimos tener los controles necesarios para poder evitarlos, ¿no? O sea, claro, entonces se hizo y después cuando se ocasionó el problema no hay responsables porque en el Estado no tuvimos la capacidad de hacer ese control, ¿no? Yo creo que lo vamos mejorando, ¿no? Pero todavía es parte de un proceso. Bueno, yo voy a utilizar una palabra que utilizó ayer el ministro Pulgar Vidal, que dijo divorcio, que me pareció que era muy importante porque a veces asociamos una cosa con otra y no siempre es así. Entonces, digamos, el plan de cambio climático de Perú, qué pena, usted me preguntó por Perú, yo me voy a meter un poquito en lo de Perú. Entonces, el plan de cambio climático de Perú trae eso, digamos que es esa estrategia de desarrollo bajo en carbono. Entonces, lo que trata de hacer ese divorcio, digamos, de ese crecimiento, digamos, económico, de ese, que llamémoslo entonces, ese mantenimiento de ese capital natural y es esa reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que, y hemos visto varios ejemplos aquí en los diferentes paneles de que sí se puede, de que sí hay posibilidades, y una que colega colombiano de FEDEGAN, donde mostraba, digamos, las reducciones que sí se pueden y cómo es que vamos a hacer para lograr disminuir, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero y también, digamos, aumentar esa biodiversidad a través de la productividad del sector, por un lado, eso. El otro punto que usted resaltaba era capacidad. Usted decía que si teníamos en los países la capacidad, y aquí me voy a referir a las palabras de Patricia un poco, y yo creo que sí, digamos, en el sentido de que somos países vecinos, hermanos, y hay unas experiencias de Perú increíbles que en Colombia estamos mirando, Perú está mirando algunas experiencias, digamos, de Colombia, nosotros estamos mirando unas experiencias de Ecuador, y yo creo que de eso se trata también este tipo de paneles, de poder intercambiar algunas de las cosas, y bienvenidos en caso de que consideren que lo que está haciendo Colombia es importante para que el día de mañana Ecuador lo haga. Bienvenido, y yo creo que de eso se trata. Yo creo que sí tenemos la capacidad de las diferentes instituciones, es el querer, es el querer hacerlo, y por eso nuevamente reitero, eso está aquí, y yo creo que querer es poder. Y también añadir a todo eso que muchos de los pasivos ambientales, digamos, se han generado porque son anteriores a la creación de legislaciones que tengan en consideración, digamos, estas áreas, ¿no? Y ahora nuestros gobiernos están tratando de justamente cambiar eso, ¿no? Y es un esfuerzo, y cuanto más colaboremos, quizás sea mejor. Manitos, habían montones de manitos. Ya tienen los micrófonos, perfecto. Sí, buenas tardes. Manuel Vizcarra, de la Sociedad Peruana Pro Aire Limpio. Un poquito más cerquita. Sí. Desde la mañana tengo la inquietud de preguntar sobre cambios climáticos, como felizmente el tema continúa, y también se ha señalado que la ciencia, ¿no? La ciencia natural
que es la que se acerca más a la verdad. Y dentro de eso sabemos que los cambios climáticos de nivel local y regional existen fehacientemente comprobados por la acción antropógena, vale decir, de las acciones de lo que hacemos los seres humanos. En cambio, lo universal parecía todavía discutible porque el clima universal es función de muchos otros parámetros que inclusive vienen desde el cosmos. Pero considerando eso, permítame decir que los cambios climáticos de esos conocidos se pueden aplicar, por ejemplo, en los llamados casaverdes, que permiten, como ejemplos, en Noruega se puede cultivar plátanos. Entonces, uno de los proyectos que aspiramos a que pueda hacerse, por ejemplo, en Perú, junto a la recuperación de los andenes, es que se pueda hacer al mismo tiempo en terrenos rústicos la aplicación de ese principio que se llama la casa verde o los invernaderos pequeños, para recuperar en algo las pérdidas que tenemos de los valles, como el valle de Lima, que hemos sacrificado para sembrar cemento, como sabemos. De paso, quiero también hacer un poco el reclamo del profesor que habló de la universidad, de la falta de la universidad allí. Y otro dato que quisiera dar a minería es que sí existían estudios de impacto ambiental. Como ejemplo, se inauguró en mayo de 1980 una chimenea de 260 metros, repito, de 260 metros de cota, a 21 kilómetros del centro de Lima, en la refinería de zinc de Cajamarquilla. Ese dato no habría sido posible si no hubiera habido un estudio de impacto ambiental de personas que, por supuesto, conocen el tema. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que eso es un excelente aporte y también invito también a otros miembros del público que se acerquen, digamos, a la persona que ha hecho esta intervención, por si tienen también otros aportes de experiencias que se están dando en ese sentido. ¿Otras preguntas? Acá estamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por las presentaciones. Yo soy Roberto Gómez de la Fundación Natura Colombia y tengo una pregunta para Juan Chang. En las presentaciones de los dos ministerios, del de Colombia y el de Perú, desafortunadamente yo de todas formas, a pesar de que sé que no son los únicos esfuerzos que están haciendo, vi un énfasis muy grande en temas de remediación, de compensación, y no énfasis en temas de prevención, que yo creo que debe ser el enfoque ideal, sobre todo cuando estamos hablando de temas de cambio climático, porque es un fenómeno que en teoría pues apenas está comenzando, pero sus mayores consecuencias se presentarán hacia futuro y hay que preverlas. Desde ese punto de vista, me parece, digamos, que la iniciativa del banco de estar pensando en infraestructura que esté mejor adaptada a las consecuencias del cambio climático, es como la estrategia que de alguna forma tenemos que seguir más a menudo. Y quisiera que Juan pudiera de pronto enfatizar un poco más o ampliar un poco qué es lo que están pensando en esa infraestructura que sea mejor adaptada al cambio climático. Gracias, Roberto. De hecho, nos vimos hace poco en Cartagena y creo que has visto las mismas diapositivas. En efecto, este tema de adaptación, y de hecho mi colega Alfred está acá, en caso, él es el experto en adaptación. En efecto, en el banco lo que se está haciendo es precisamente acompañar a los países a tomar estas medidas de prevención y enfatizar mediante desarrollo de conocimiento cómo esta inversión, que actualmente puede parecer una inversión mayor en tener infraestructura resiliente, el caso de las carreteras es bien concreto, ¿no? Carreteras que van a pasar por los bordes cerca de las zonas costeras, donde se está previendo que estas ya va a incrementar el nivel del mar y que estas se perderían. Entonces lo que se tiene que garantizar es que haya, y no solamente eso, porque también lo que se está previendo con el cambio climático es que tengas eventos naturales más extremos, ¿no? Entonces lo que tú quieres garantizar con esta infraestructura es que siga proveyendo los mismos servicios, aún con estos eventos extremos que podrían ser ocasionados por cambio climático.
bueno, más allá de esto, yo creo que mi colega Alfred, experto en adaptación, podría dar más alcances, pero sí está dentro de la estrategia de infraestructura que presentamos. Ese es uno de los componentes clave, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura resiliente, infraestructura inteligente, se habla de varios términos de Smart Infrastructure. No solamente es la infraestructura que se va a adaptar al clima, pero es la infraestructura que no es el activo físico en sí, sino es todo el proceso del desarrollo de la infraestructura también, ¿no? La misma participación y tener claro el modelo de desarrollo. ¿Qué infraestructura necesitas tú para generar qué modelo de desarrollo dependiendo de las condiciones de cada país, ¿no? Y qué cosas van a afectar dependiendo de los escenarios climáticos que vayan a venir en el futuro? Muchísimas gracias, Juan. Nos quedan 3 minutitos de oportunidad si es que hay alguna inquietud relevante al panel que estamos teniendo, que es el tema de infraestructura gris versus infraestructura verde. Creo que veo... he visto esta manito desde hace mucho rato. A ver, está viniendo el micrófono. Gracias. Y si hay el tiempo, la señora del chal turquesa de allá. Buenas tardes, José Rubio de Conservation Strategy Fund. A Rodrigo y Roger, sobre los esquemas de compensación. Si pensamos en estos esquemas como una forma de asignar derechos de propiedad sobre los servicios ecosistémicos, el tema de costo de transacción es muy importante, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, en Colombia, ¿qué se hizo para disminuir o optimizar estos costos de transacción y qué se piensa hacer en Perú? En Perú, sobre todo, en un clima en el que varios gremios del sector empresarial piensan que la disminución del crecimiento del país es por las normas ambientales. Y mi otra pregunta es, si ustedes creen que el principal aporte de estos esquemas de compensación es la compensación per se o el incentivo a mitigar impactos. Gracias. Yo creo que lo último, digamos, que traté de explicarlo y lo que estamos viendo y se articula un poquito con la pregunta de Roberto también es la prevención. Yo creo que inicialmente se consideró como un esquema de compensación que en el marco de la jerarquía de la mitigación va prácticamente de último, pero ya digamos, el sector empresarial está entendiendo que lo está incorporando es en la prevención, ¿sí? Digamos que ya lo está llevando del final, lo está llevando adelante, es decir, ya está incorporando como consideraciones de prevención por un lado. Por el otro lado, los costos de transacción sí se los estamos dejando al desarrollador del proyecto. ¿En qué sentido? Nosotros dejamos las reglas claras, pero digamos el proceso quedó abierto. Ellos verán si tienen que comprar los predios o si digamos que tenemos varios criterios, digamos, en esas reglas claras que puedan hacer parte de nuestro sistema nacional de áreas protegidas o que puedan hacer parte de las áreas identificadas en el Plan Nacional de Restauración o otras áreas, digamos, como lo mencionaba también, digamos, que puedan estar asociadas a algunos proyectos. Entonces, digamos, esos costos de transacción le quedaron en el usuario, que es quien deberá ver cuál es la forma más eficiente de poder llevar a cabo esa compensación dependiendo de ese factor que se le establezca. Y quisiera terminar con la pregunta de Roberto, que me parece muy importante, que no la mencionamos, sé que tenemos pocos minutos, pero digamos en Colombia hemos aprendido de los más pequeños, de los niños y de las niñas, y eso nos ha llevado a que en los temas de cambio climático hayamos generado, digamos, un plan nacional de adaptación que tiene un énfasis sectorial y que busca también todo el tema de prevención hacia los sectores, digamos, de energía, vivienda e infraestructura, que es donde más sufrimos, digamos, unos costos asociados a los impactos de cambio climático. Y un poco lo que decía Juan es, estamos viendo cómo incorporar, ahorita está Colombia, digamos, en un proceso de generar nuevas vías muy importantes y cómo estamos incorporando esos criterios de prevención dentro de los procesos de licenciamiento ambiental y en los estudios de impacto ambiental para que contemplen ese tipo de cosas que parecieran sencillas, pero en el tema ya de una decisión de fondo, de costo, es muy importante, como por ejemplo viaductos.
Cuando una vía va a pasar por un área donde hay deslizamientos por temas hidroclimatológicos, pues la ideal podría ser un viaducto que lleva unos costos importantes, pero está asociado a temas de prevención. Entonces eso quería dejarlo como muy rápidamente. Sí, a ver, intentando responder la pregunta, básicamente los costos de transacción, ¿no? O sea, y en realidad lo que nosotros estamos pensando es que ante la eventual aplicación de esta directiva de compensación, estos costos no deberían aumentar, ¿no? Porque en realidad las empresas, antes de hacer alguna actividad, ya tienen un contacto con la población, ¿no? Ya hacen un reconocimiento de la figura social del lugar a donde se van a instalar, y la verdad es que lo que nosotros estamos pensando es que generalmente si ellos llegan a hacer una compensación, lo más probable es que lo hagan en las mismas áreas del proyecto, ¿no? O en áreas muy cercanas al proyecto. Entonces, no estamos pensando que eventualmente vayan a aumentar los costos de transacción, ¿no? Ahora, la otra consideración es que estamos adoptando también un camino un poco como lo que contaba Rodrigo, ¿no? En el sentido que queremos dejar que las partes mismas se pongan de acuerdo entre ellas, ¿no? Sin nosotros tener que intervenir en eso, ¿no? O sea, y con los derechos de propiedad, bueno, cuando un proyecto se instala, ¿no? Parte de la exigencia del proyecto, ¿no? Es que se reconozca la propiedad de todos aquellos que están al lado. Entonces, eso tampoco eventualmente significaría un problema adicional, ¿no? Muchísimas gracias, Roger. Voy a cortar ya las preguntas, pero tengo una última para Guido, que está conectada a lo que estaba preguntando el colega del Conservation Strategy Fund. Muchas veces, y quizás me estoy metiendo en un terreno un poquito peligroso, ¿no? Pero muchas veces, dependiendo del sector, dependiendo del país, ¿no? Las transnacionales, ¿no? Traen, digamos, reglas a veces más estrictas que en el propio país, ¿no? Dependiendo de los países. Entonces, ¿cómo ves tú este tema del costo de transacción, ¿no? Y en tu sector, ¿no? Y con las reglas que hasta el momento existen en el gobierno peruano? Bueno, no soy experto para responder esa pregunta, debo decirlo con mucha honestidad. Creo que hay gente más capacitada y hay algunos en el salón como para responder mejor que yo. Lo que sí puedo decir en términos generales es que los costos de transacción son criterios globales, internacionales, y Perú cada día más viene incorporando estos criterios no solamente en sus prácticas, no solamente en su legislación, sino los está interiorizando en sus negocios mismos. Yo creo que las buenas prácticas están marcando estos niveles de desarrollo que está alcanzando el Perú. Y creo que si esto sirve para responder esa pregunta, hasta ahí podría llegar. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro panel.